Y bueno, aquí empezamos con este título, la verdad, cuyas letras dictan el comunismo asiático. En China también el cielo es chino. Y bien, esto va a ir dirigido a todas las personas que están pensando de que el comunismo es el suplemento principal para una potencia mundial. En la primera mitad del siglo XX, la historia de China estuvo determinada por una sucesión de periodos de inestabilidad relacionados con la fugaz transición de la antigua tradición imperial hacia otras formas político-sociales. Después de la caída del poder central imperial y luego republicano, entre 1916 y 1928, cuando Chiang Kai-shek consiguió reunificar de nuevo la mayor parte del país, el estado de violencia difundida provocó numerosas víctimas, al menos 10 millones de chinos murieron de hambre. En la siguiente década, las luchas entre los señores de la guerra, comunistas nacionalistas, fueron el origen de la muerte de 3 millones de civiles. La guerra con Japón causó 10 millones de muertos, de los cuales 6 millones corrieron a cargo de los nacionalistas, que maltrataron a la población con reclutamientos forzosos, ejecuciones sumarias, destrucciones de diques y cosechas e interrupciones del curso de los ríos, sucesos que causaron carestias y desastres. Luego, entre 1946 y 1949, la guerra civil entre nacionalistas y comunistas provocó 5 millones de muertes. La China contemporánea se asoma pues a la posguerra con un trágico legado de conflictos y masacres en el que los civiles fueron objetos de violencia de todo tipo. Los malos tratos y las masacres fueron a menudo el arma para afianzar el control en determinado territorio en todo el país. La población china es enorme y la demografía se halla en una fuerte fase de crecimiento, pero el número de víctimas es también enorme y pone de relevancia la poca consideración en que se tiene la vida una herencia del pasado. El clima de violencia afectó también a la Iglesia china. Desde diciembre de 1933 hasta diciembre de 1941 fueron asesinados 2 obispos, 55 sacerdotes, 17 religiosos y 9 monjas a manos de los japoneses, los comunistas, grupos de partisanos y también facciones del ejército regular. En 1949 se proclamó la República Popular China, que se extendió por toda China continental. El comunismo asiático se reforzó también en Corea y luego en Vietnam, donde los comunismos combatieron y vencieron a los franceses. Laos y Camboya. Las grandes masas asiáticas vieron en el marxismo-leninismo una esperanza de redenciones de independencia con una mayor justicia. Surgieron regímenes que intentaron la renovación radical de la sociedad y la creación de un nombre nuevo según los modelos ideológicos. La construcción de las sociedades socialistas asumió en Asia características de gran crueldad y brutalidad. Se produjo una continuidad con los regímenes precedentes del comunismo. La mezcla asiática de nacionalismo y comunismo, combinada con métodos dictatoriales, tuvo a su disposición a las mismas masas de campesinos el mismo inacabable material humano entregado a sacrificio, influenciable, disciplinado desde hacía siglos. Los regímenes comunistas en general no se encontraron con una cultura que valorase la vida humana y el individuo. Esto permitió una forma políticamente insensible para el poder llevar a cabo los experimentos económicos e ideológicos de Mao Zedong. Después del gran salto hacia adelante de 1959 a 1961, China padeció una de las más grandes hambrunas de la historia que causó millones de muertos sin que el régimen se resintiera por ello. El comunismo asiático se mostró hostil ante las religiones por los mismos motivos que la Unión Soviética y los regímenes del este europeo, y decidió combatir el cristianismo porque lo consideraba un fenómeno extranjero. Anteriormente, los mismos vínculos existentes entre misiones cristianas y potencias occidentales habrían provocado reacciones violentas en el siglo XIX y los primeros años del siglo XX. En los años 20 y 30 surgieron en China violentos movimientos anticlericales influidos por la cultura occidental. En el periodo de la victoria comunista, la Iglesia Católica comenzaba a afianzar su autonomía mediante la construcción de una iglesia local, aunque, como es lógico, deseando seguir fiel a Roma. En 1946, Pío XII nombró al primer cardenal chino y puso fin al estatuto provisorio de los vicariatos apostólicos. El largo camino iniciado a principios del siglo, al cual Monseñor Constantini había dado un impulso decisivo, pero según el padre Leve, había resultado debilitado durante la ocupación japonesa y fue interrumpido por la crisis con el régimen comunista.
Pero quizás los dirigentes comunistas ni siquiera se percataron del cambio que se estaba produciendo en el catolicismo chino. Para ellos el cristianismo era una realidad extranjera utilizada por los países occidentales y se acusaba a la Iglesia Católica de ser cómplice del imperialismo y el colonialismo, y su postura contra el bloque comunista lo demostraba. Además, los lazos históricos entre comunidades cristianas y los países occidentales podían suministrar buenos argumentos para sustentar estas tesis. Se trata de una visión típica de lo que antes se llamaba el Reino Central. Como dijo Mao, en China también el cielo es chino. En los años 80, un dirigente explicó: no podemos tolerar el hecho de ser guiados por extranjeros, ni siquiera en lo que hace referencia a la ideología marxista. ¿Cómo se puede esperar que permitamos una interferencia extranjera en el ámbito religioso? Esta postura fue el origen de la campaña emprendida contra las iglesias cristianas y particularmente contra la católica. Los cristianos conocieron las persecuciones, la prisión, los campos de reeducación, de trabajos forzados. Algunos de ellos fueron víctimas del pelotón de ejecución o de asesinos más o menos enmascarados. En los campos de la China comunista, pero también en los coreanos, muchos cristianos murieron debido a las fatigas, la enfermedad o la falta de cuidados. Muchos desaparecieron y otros fueron asesinados o abandonados a la muerte. Se trata de decenas de miles cuya memoria no tenemos más que fragmentos. A la Comisión de Nuevos Mártires han llegado 725 testimonios de víctimas cristianas a causa de las persecuciones, y estos solo representan una pequeña parte de un universo que está todavía por explorar. A continuación, voy a dar por finalizado este fragmento hasta que saque la segunda parte, y también quiero dejarles un poema de un escritor chino llamado Ai Qin, que lo escribía mientras estaba preso, mientras leía el Evangelio. Escribía en míseras hojas de papel sus poesías, que dictan así: ¿y quién podrá en las capas terrestres encontrar las lágrimas de los sacrificados que han sufrido todas las penas? Aquellas lágrimas están encerradas entre miles de barrotes de hierro, pero hay una única llave que puede abrir estas rejas. Los innumerables valientes que han deseado apropiarse de la llave están todos muertos, bajo las armas de los guardianes. Si se pudiera recoger una de estas lágrimas, ¿es posible recoger las lágrimas de los sacrificados que han sufrido todas las penas? La Iglesia Católica ha intentado al menos recoger una de aquellas lágrimas. La memoria es la única llave capaz de abrir estas rejas que ocultan las vivencias de los perseguidos y asesinados. Se tratan de las rejas de las cárceles, de los grandes sistemas totalitarios y de los campos de concentración. En estos lugares atroces fueron derramadas las lágrimas de los sacrificados, o tal vez se esparcieron en lugares de terror a lo largo de marchas exhaustas o en caminos que conducían a la nada con el fin de conseguir la destrucción física y la moral de los prisioneros o perseguidos. Bueno, espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante, igual que a mí. Espero que pueda sacar un segundo video. Así que les deseo muy buenas noches a todos.